nuevamente por la invitación y sobre todo una cordial, porque este es un tema que apenas se lanzan algunos elementos para pensar, pero con una cordial invitación para seguir trabajando, para que las líneas de investigación que ustedes tan juiciosamente tienen en la Universidad de Nariño desarrollen y estudien, se acerquen a temas como el derecho al agua. Yo me despido y nuevamente mil gracias. Muchas gracias a la doctora Gloria Estela Ortiz por sus valiosos aportes en este tema tan novedoso y tan importante en la realidad actual del mundo. Nos acompaña a continuación el doctor Jairo Cabrera, egresado de nuestra facultad, de nuestra casa de estudios en el año 2004, a quien le damos una cordial bienvenida con el orgullo de tener nuevamente a uno de nuestros estudiantes como conferencista. Doctor Jairo, bienvenido. Muchas gracias. Yo necesito el videobeam con quien… Videobeam. Sí, pero… ¿Listo? Bueno, mientras vamos instalando el videobeam, en primer lugar quiero dar un caluroso saludo a la mesa directiva o de honor. De igual manera, también quiero saludar a mis profesores y mis maestros que los veo aquí sentados. Muchas gracias por todas sus enseñanzas y para mí efectivamente es un honor tenerlos en el auditorio y que me escuchen después de tantos años. La disertación que vamos a hacer el día de hoy es algo que yo lo denomino desde la sociología jurídica práctica. Es decir, es algo vivido, una experiencia analizada, con, digamos, vivencias propias de lo que implica el análisis y la erradicación de los cultivos ilícitos y los procesos de sustitución de cultivos ilícitos, pero también implica un análisis también desde lo jurídico y un análisis también desde lo constitucional, que nos permite hacer, digamos, esta conferencia para tratar de contextualizar lo que realmente está sucediendo al día de hoy. Y me permito sacar el celular porque yo me emociono con este tema y se me pasan los minutos. Entonces, ahí lo tengo. Bueno, en primer lugar partamos de lo que ha dicho la Corte, porque nosotros la idea es tratar de identificar cuáles son el papel que tiene o debe tener el estado de bienestar en los procesos de sustitución de cultivos ilícitos. Ojo, yo voy a hacer una diferenciación en dos temas. La primera,
No voy a hablar en este momento de la erradicación ni de los procesos de interdicción que realiza la fuerza pública para la erradicación de los cultivos o todas las labores de interdicción que realiza para la lucha contra el narcotráfico. Yo me voy a dedicar más bien al tema relacionado con la sustitución de cultivos de uso ilícito, que digamos es un programa que se denomina el desarrollo alternativo, que para ponerlos en contexto a ustedes significa que el Estado debe llegar a los territorios en concertación con las comunidades y las comunidades deberán concertar con el Estado, valga la redundancia, para que después de erradicar voluntariamente los cultivos ilícitos, el Estado otorgue unos beneficios para que estas personas dejen de hacerlo. Entonces vamos a ver qué ha pasado, al menos en los últimos 30 años en ese sentido. Partamos, digamos, de lo que o por qué la obligación del Estado debe estar a cargo de este tipo de programas. La Corte Constitucional, por ejemplo, ha dicho que la superación del Estado de Derecho como garantía de la libertad y la igualdad formal tiene lugar en el Estado social de Derecho mediante la acentuación de los elementos finalistas que guían la actividad estatal y administrativa y política. La persona humana y su dignidad constituyen el máximo valor de la normatividad constitucional cuyo reconocimiento conlleva importantes consecuencias para el sistema de relaciones económicas y sociales. Acuérdense que estamos en un sistema económico y que ese sistema económico hace parte del Estado social de Derecho con sus características de propiedad privada, de los medios de producción, libertad de empresa, iniciativa privada, intervencionismo estatal, el cual está orientado, según un contenido humano, por la aspiración de alcanzar los fines esenciales de organización social. Por ello, el ordenamiento jurídico consagra tanto derechos programáticos, que dependen de las posibilidades presupuestales del país, pues ya quisiéramos que el Estado tuviera mucho más plata para todo este tipo de beneficios sociales, pero como alguna vez dijo un ministro de Hacienda, el presupuesto de Colombia es como una sábana pequeña, si usted la jala de un lado, se descobija la otra parte y pues el gobierno tiene que tratar de jugar con el poco presupuesto que tiene para tratar de hacer algunas intervenciones propias dentro del territorio, sin contar lastimosamente con todo el tema del clientelismo y la corrupción que al día de hoy nos acoge. Por ello, el ordenamiento jurídico consagra tanto derechos programáticos, que dependen de esa posibilidad presupuestal, como les decía, como derechos prestacionales que dan lugar, cuando se cumplen los requisitos para ello, al ejercicio de un derecho público subjetivo en cabeza del individuo y a cargo del Estado. Un significativo avance normativo se ha operado en el manejo de la economía con la introducción a nivel de elaboración del presupuesto nacional de los criterios de necesidades básicas insatisfechas y de prioridad del gasto social para darles cubrimiento. En efecto, el legislador debe respetar los parámetros constitucionales establecidos para una más justa y equitativa distribución de los recursos económicos y sociales con el objeto de favorecer a los grupos tradicionalmente marginados de los beneficios de la riqueza. He aquí la justificación del Estado para garantizar programas sociales que necesariamente van vinculados a atender la población menos favorecida que le permita la sustitución de los cultivos ilícitos. Sin embargo, uno de los mayores problemas que enfrenta el constitucionalismo colombiano es la discordancia entre la realidad y las decisiones judiciales y administrativas que se toman para afrontar o resolver una problemática, aún más en un territorio tan, pero tan complejo como lo es el colombiano. Cuando uno ha tenido la oportunidad de trabajar en los rincones más apartados de la geografía nacional, permite evidenciar una realidad, que solamente los estudios más profundos logran determinar las razones y las causas de ciertos comportamientos, actitudes y acciones de los seres humanos en razón de su entorno, de su ambiente, incluso aspectos arraigados a su psiquis y a su realidad. Desde la capital, que creo que es uno de los grandes problemas administrativos del país, el exceso de centralismo ha determinado que los problemas de las regiones no puedan ser aparentemente resueltos por las personas que están en la región, sino que vienen a veces decisiones desde el orden nacional que descontextualizan completamente lo que sucede entre la región, los rincones apartados del país y lo que sucede en la capital. Por ejemplo, hay programas que desde su concepción tienen un fin loable, como por ejemplo dotar viviendas gratis. Qué bonito que el gobierno le entregue viviendas a aquellas personas que no la tienen. Sin embargo, cuando se han entregado esas viviendas, cuando las personas llegan a vivir a esas viviendas o a esas casas, tal vez no nos hemos hecho las siguientes preguntas. Primero, si son viviendas establecidas en propiedad horizontal, como muchas se han dado a lo largo del país, ¿se supone que debe pagar una cuota de administración? ¿Se pensó en un instante que las personas que no tenían un peso podrán pagar una cuota de administración para pagar un portero o cómo van a hacer con eso? ¿Cómo será la convivencia y la resolución de conflictos para la toma de decisiones en las familias? Si uno actualmente va y se demora 2 o 3 horas y se supone que es gente estudiada para resolver los problemas que hay en el edificio, imagínense cómo se puede tratar con personas las cuales en algunos casos se pueden encontrar entre víctimas y victimarios dentro de la misma unidad habitacional. ¿Qué sucede frente a eso? Tal vez algún momento se preguntó.
Por ejemplo, otro caso súper curioso que se da frente a la intervención de políticas públicas tiene que ver con las viviendas que se dan a las comunidades afrocolombianas en el Pacífico. Sobre todo en Buenaventura sucedió un caso en que ellos están acostumbrados a vivir en viviendas palafíticas. No obstante, por circunstancias de riesgo, porque así lo requerían, etcétera, etcétera, se necesitaba trasladarlos a unidades habitacionales de ladrillo. Cuando uno va y visita las casas, se puede dar cuenta que los inodoros son utilizados como materas. En algún momento se pensó que ellos tenían una visión completamente diferente para poder, o que, digamos, en su cosmovisión, ellos se vivían a gusto en una casa que para nosotros puede estar en condiciones inhumanas. Miremos otro descontexto, por ejemplo, que tiene que ver con las denominadas tiendas de barrio que otorga otra entidad del Estado, en la cual efectivamente se crea que el negocio propicio debe ser la entrega de una tienda, pero sin tener en cuenta una consideración de estudio económico que permita evidenciar cada cuántas cuadras se requiere una tienda. ¿Qué llevó eso? A que cada 2 cuadras había una tienda, lo que significaba que había una demasiada oferta, no había demanda y al final, ¿qué pasó con las familias? Terminaron, perdón la palabra, comiéndose la tienda. Y eso nos llevó a ¿qué? A volver en el círculo de la pobreza por no haber tenido un contexto claro al momento de establecer una política pública. Otro, por ejemplo, caso supremamente curioso que cuando yo alguna vez lo leí, lo estudié, me dejó un poco perplejo, tiene que ver con los niños reclutados forzosamente en el conflicto armado. Y tal vez le hago hincapié en la palabra forzosamente porque cuando uno evidencia y analiza los casos, no todos los casos fueron forzosamente. Muchos de ellos fueron por voluntad propia. Ahora la pregunta es, claro, fueron por voluntad propia porque 2 cosas. Primero, no estaban estudiando y lo segundo, no estaban o no tenían oportunidades. Y uno va y mira a esos niños que se fueron voluntariamente, en el caso de la regla, y la mayoría estaba estudiando. La pregunta que se hizo fue, de los 100 muchachos que se fueron a la guerra de manera voluntaria, 90 estaban estudiando. ¿Cuántos de esos 90 realmente querían ir a la escuela? El 1%. Entonces, digamos, y la política se plantea para tratar de evitar, por ejemplo, para hacer actividades por la tarde, para evitar el reclutamiento con actividades de fútbol, deportes, etcétera. Listo, maravilloso. Pero realmente es eso la política hacia dónde debe apuntar o debe apuntar tal vez a aspectos mucho más internos como en la casa, en los valores, en lo que se está haciendo. Hay que tener en cuenta que el tema de los valores estructurales en nuestro pueblo son aún más complejos. Sin desconocer grandes valores del pueblo colombiano, la persistencia, la lucha, la fortaleza en los momentos difíciles de historia, también es un punto importante a considerar en la política, las diferentes particularidades que nos tenemos nosotros los colombianos. Y a medida que vamos conociendo las regiones, las particulares son aún más. Y sobre todo con aspectos de antivalores y aspectos negativos. Obviamente no todos, pero son unos rasgos muy generalizados, tales como, por ejemplo, buscar la ventaja hacia los demás. Somos muy agresivos, somos una sociedad violenta, lastimosamente, en la que, miren, eso es muy curioso cuando usted está en otra parte, eso es pan de cada día, pero aquí es noticia nacional que un ciudadano devuelva la billetera de otro con toda la plata que ahí estaba. Entonces es algo súper curioso. Inclusive, algo que a mí me parece, yo no lo podía creer, el día en que las FARC entregaron los fusiles, y acuérdense que dentro de los 27 procesos de paz que se han hecho en el mundo, el que la proporción ha sido 1:1 fue el de las FARC. Es decir, puede que tengan muchas más y seguramente tendrán muchas más y frente a eso yo no tengo ninguna discusión y consideración, pero si ellos reportaron 7.200 hombres, entregaron 7.200 fusiles. A diferencia de los paramilitares que se entregaron 60.000 hombres, entregaron 20.000 fusiles, lo que significaba que un paramilitar se turnaba el fusil cada 8 horas. Eso obviamente pues hace que la política sea muy curioso. Y lo que les decía, ese día tan importante en que la ONU recibe el armamento y certifica que se entrega una gran cantidad de armamento de las FARC, no todo, ese día precisamente Teófilo Gutiérrez entraba al Junior. Y si usted ve las noticias de ese día, el mayor énfasis en Colombia fue la llegada de Teófilo al Estado metropolitano y no la entrega de los fusiles de las FARC, que me parece curiosísimo. Y lo más grave aún en día, que cuando uno recorre Colombia, y eso es muy triste, afortunadamente aquí en Nariño no sucede eso, pero es supremamente complejo cuando uno va a ciertos territorios y el colombiano promedio tiene un grado de aceptación hacia el paramilitarismo. Eso me parece absolutamente grave, porque si bien es cierto, los actores armados, tanto la guerrilla como los paramilitares, cometieron una serie de abusos y vejámenes con la población civil, los paramilitares realmente
cometieron unos abusos y una barbarie increíble en la población. Por ejemplo, ellos hicieron ablación de clítoris a las mujeres, hacían empalamientos, hacían mutilaciones, comunidades que estuvieron secuestradas por muchos días, 3, 4 días, en que el ejército no llegaba, en el cual descabezaban a sus víctimas frente a sus hijos y jugaban fútbol con ellas. Imagínense el hecho simplemente de hacer una apología al paramilitarismo, desconoce completamente la realidad de las víctimas que definitivamente sufrieron unas cosas atroces en nuestra historia de guerra en nuestro país. Ahora ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con el tema que está tratando con la exposición? Pues lo es todo. Por cuanto cuando hablamos del problema de los cultivos ilícitos en el país, en el que Colombia sigue siendo, y como están las cosas, seguirá siendo el principal productor de coca en el mundo, las estrategias y políticas que se están planteando parten del desconocimiento de los territorios, comunidades y circunstancias que hacen aún más difícil la intervención. El gobierno en la actualidad tiene un programa de intervención de programas de cultivos ilícitos y parte de la siguiente base: los campesinos son víctimas de las mafias. La pregunta ¿es cierta esa frase? La investigación que nosotros realizamos en los últimos años nos ha llevado a evidenciar que a lo largo y ancho del país no podemos decir que esa frase es completamente certera, porque nosotros nos hemos encontrado con los siguientes grupos poblacionales. Uno, aquellos que son obligados a la siembra de cultivos ilícitos, y para eso el Estado debería hacer una política especialmente diseñada para ellos. Pero también nos encontramos aquellos que consideran que es su única alternativa de producción. O sea, les gusta sembrar porque prefieren la coca que la papa. Hay otros que se han desplazado, no en el sentido de ser desplazados, sino de movilizarse, por ejemplo, de algunas regiones como el Tolima, Boyacá, hacia las zonas apartadas como el Chocó, Cauca, Nariño, que son los denominados colonos, que los siembran porque les parece una actividad netamente productiva, y finalmente aquellos que siembran coca por su propia convicción. Aquí estuvimos en algunos pueblos de Nariño, en los cuales uno llegaba y hablaba con los campesinos, y a pesar del programa o lo que se pueda interpretar, ellos lo hacían porque realmente lo querían hacer. Entonces, frente a esos diferentes grupos poblacionales, no se ha hecho absolutamente nada, porque cada uno de ellos establece un universo diferente y debería haber políticas completamente diferenciadas que permitan hacer una intervención a lo largo de eso. Ahora bien, miremos algunas cifras en el mapa. Aquí vemos, por ejemplo, cómo los cultivos ilícitos han ido creciendo durante los últimos años. Al día de hoy, la información que tenemos es del 2016, porque los análisis que se hacen de los cultivos ilícitos se hacen un año después. Es decir, ahorita en julio vamos a tener la información de 2017. Ahora, si ustedes pueden ver ahí, pues prácticamente Colombia está llegando a las 146.000 hectáreas, que al día de hoy podríamos llegar a las 200.000. Si ustedes ven y analizan el cuadro, ven, por ejemplo, cómo en el año 2005, 2006 tuvo una tendencia a la baja, 2012, 2014, ¿pero por qué? Porque realmente el tema es un negocio, no necesariamente obedece a políticas reales y concretas por parte del Estado, porque si usted ve ahí, por ejemplo, el momento de la baja, ¿qué significó? Que la alza del precio del oro estaba mucho mejor. Para un grupo ilegal, que lo que busca es lucrarse de las mafias, pues es mucho más rentable ver si la minería ilegal o por su parte el cultivo de coca. Entonces en ese año uno puede evidenciar el alza de los precios de los minerales y por lo tanto la baja de la producción de coca. Posteriormente se comienza a elevar, obviamente, primero porque ya era más rentable seguir cultivando coca, y segundo porque venía un proceso de paz en el cual se establecía un posible programa en el cual iba a dar beneficio a los campesinos y que al día de hoy está pagando 36 millones de pesos. Si usted es un campesino que nunca le ha llegado nada y llega a un programa y le dice, le voy a dar 36 millones de pesos, ¿usted qué hace? O siembro o me meto al programa. Y después verifico que no tenía coca, pero le sigo pagando porque el programa actualmente no solamente no va dirigido a los que cultivan coca, sino a aquel que se presente. Por lo cual yo insisto que el desarrollo rural que actualmente se presenta en Colombia es un excelente programa de desarrollo rural, pero es un pésimo programa de sustitución de cultivos ilícitos. Vamos a ver otra gráfica que es súper interesante. Esto está un poquito... Bueno, miremos esta. Si ustedes se dan cuenta, lo que está en rojo es la red vial primaria, secundaria y terciaria de Colombia. Y si ustedes se dan cuenta, los círculos en azul son aquellos territorios donde no hay vías. Y curiosamente son aquellos los sitios donde más coca hay en el país. Es decir, existe una relación clarísima de vulnerabilidad en la presencia del Estado frente a los cultivos ilícitos. Miremos esta otra, persistencia de vulnerabilidad, igual.
es un indicador sintético de condiciones sociales para el desarrollo endógeno, en el cual nuevamente, miren los territorios, blanco es que hay cero presencia estatal, cero desarrollo de las poblaciones, ausencia mínima de las condiciones que el estado de bienestar debería garantizar, y es donde más cultivos ilícitos existen. Miremos algo también interesante de lo que actualmente sucede. El proceso de paz tiene grandes ventajas. Usted puede decir, no, claro que sí. Hace 10 años al año morían 1.800 soldados y policías porque estábamos a la ofensiva. Es decir, 4 soldados y policías diarios. El año pasado murieron aproximadamente 54. 1.750 vidas salvadas, vale la pena. El año pasado fue el año menos violento en la historia del país. Obviamente nosotros no lo sentimos porque vivimos en la ciudad y a nosotros nos da miedo que nos roben el celular, que es una cosa de percepción de inseguridad frente a percepción de la violencia. Ojo, que es muy diferente. Pero si usted le pregunta, y hago una encuesta aquí, sí, estamos peor que nunca, a pesar de que el año pasado fue el año menos violento en la historia del país. Ahora sí miremos en la gráfica. Porfa, si me pueden poner las dos gráficas ahí, gracias. Observen en el mapa que se vislumbra un 2, no sé si lo alcanzan a ver. Partiendo desde Panamá hacia el Catatumbo, hacia Venezuela, posteriormente baja hacia los Llanos Orientales, posteriormente pasa por Caquetá, baja por Putumayo, voltea por Nariño, por Cauca y se regresa nuevamente por los Llanos Orientales. Si ustedes ven y analizamos dónde continúa la guerra aún en Colombia, son en aquellos territorios que están vinculados por esa traza. ¿Por qué? Porque son temas estratégicos militarmente para el cultivo y tráfico de drogas. ¿Por qué no hay drogas en Boyacá? ¿Porque hay excelentes políticas en Boyacá para evitar los cultivos ilícitos? No, porque Boyacá no es estratégico. ¿Por qué hay droga en el Catatumbo? Porque es estratégico para sacar la droga por Venezuela. ¿Por qué está en el sur de Bolívar? ¿Por qué está en Antioquia y por qué está en Urabá? Porque es estratégica para sacarla por Panamá. ¿Por qué está en el Cauca? ¿Por qué está en el Chocó? ¿Por qué está en Nariño? Porque es estratégica para sacarla por Ecuador. ¿Por qué está en el Putumayo? Pues es estratégica para sacarla por Perú. ¿Y por qué es estratégico hacia Caquetá? Porque es estratégico sacarla para Brasil. Es que el tema de la droga es un tema increíblemente lucrativo. Miren, por ejemplo, estos ejemplos. El kilo de hoja de coca se vende a 3.000 pesos. Es decir, un campesino recoge un kilo de coca y se lo pagan a 3.000. Al campesino es al último o la cadena la cual nunca sube o varía el precio de acuerdo a las condiciones de mercado. A él siempre le van a pagar 3.000 pesos. Posteriormente tenemos, por ejemplo, un kilo de pasta de coca. Ese está por 1.900.000 pesos. Después un kilo de base de coca que está a 2.680.000 pesos. ¿Qué están haciendo los campesinos ahora? Pues ya saben un poquito de química y ¿qué es mejor? Vender la hoja de coca o convertirla en pasta. Pues obviamente es mejor convertirla en pasta. Un kilo de coca está en 3.5